hace 4 años. Muchas personas de mi familia y yo fuimos a una feria. Todo iba perfectamente bien hasta que decidimos separarnos en 2 grupos. Los niños grandes y pequeños iban a ir a los juegos sin ningún adulto, porque supuestamente los niños grandes iban a cuidar a los niños pequeños. Y los familiares adultos y jóvenes iban a ir por otro lado aparte. Sin embargo, cuando este grupo de niños grandes y pequeños llegan a la zona de juegos, se separan. Todos los niños pequeños van a los juegos y empiezan a jugar, y el grupo de niños grandes se van todos juntos a un lado del sitio de los juegos y dejan prácticamente a los niños pequeños solos. En fin, después de algunas horas, una de mis tías me llama y me dice que le diga a mis primos para volver, porque ya era hora de almorzar y teníamos que almorzar todos juntos. Luego de esa llamada todos nos juntamos y regresamos. Y bueno, cuando nos reencontramos con nuestros familiares, mi mamá me dice: no encuentro a tu hermana. Y yo me asusto. Y luego mi mamá literalmente le empieza a dar un ataque, a tal punto de que se desmayó. A mi mamá le empezó a dar un ataque, luego le empezó a faltar el aire y finalmente se desmayó. Todo esto le ocurrió porque ella se dio cuenta de que mi hermana había desaparecido. Toda mi familia que estaba ahí se dividió en grupos para buscar a mi hermana. Y mi papá y yo nos quedamos con mi mamá para ayudar a mi mamá. Afortunadamente mi mamá despertó del desmayo con muchas fuerzas y muy exaltada. Y apenas vio que yo estaba ahí, ella comenzó a gritarme horrible mientras lloraba diciéndome: si tu hermana no aparece es tu culpa. Tú debiste de cuidarla, tú eres su hermana mayor. Absolutamente todo lo que está pasando con tu hermana es tu culpa. Si tu hermana menor no aparece, voy a vivir odiándote toda mi vida. Luego de que mi mamá me haya dicho todas esas cosas hirientes y bastante dolorosas, a mí me empezó a faltar la respiración y a ahogarme, ya que yo sufro de asma. Mi papá, al ver lo que me estaba pasando, me ayudó a que yo recupere mi aire. Sin embargo, mi mamá seguía llorando y temblando por mi hermana, porque pensaba que no la íbamos a encontrar. Aproximadamente 20 minutos después de todo lo sucedido, mi tío llama y me dice que encontraron a mi hermana y que solo mis padres la podían rescatar, porque lo que estaba sucediendo era horrible. Cuando mi papá, mi mamá y yo llegamos al lugar en el que supuestamente mis tíos habían encontrado a mi hermana, lo primero que vimos al llegar fue a un señor disfrazado de payaso cargando a mi hermana en sus brazos. Mi mamá, obviamente al ver eso, quiso ir hacia el payaso y rescatar a mi hermana. Sin embargo, mis tíos y mis primos le pidieron a mi mamá que esperara a que las personas de seguridad y los policías vengan, ya que era demasiado probable de que este señor disfrazado de payaso sea una persona peligrosa o enferma. Mi mamá entendió y se calmó, pero obviamente siguió vigilando al señor payaso, sin quitarle la mirada al payaso de encima, porque tenía que estar alerta de lo que el señor payaso le podía hacer a mi hermana, o sea, a su hija. 2 minutos después, mi mamá se dio cuenta de que mi hermana estaba completamente dormida en los brazos del señor disfrazado de payaso. Cuando mi mamá vio eso, se asustó y se imaginó lo peor. En ese momento mi mamá empezó a gritar, diciendo que el señor disfrazado de payaso se había robado a su hija. Las personas que escucharon los gritos de mi mamá rodearon al señor disfrazado de payaso para que no escapara y para que no se llevara a mi hermana. Finalmente el payaso dejó a mi hermana tirada y huyó. En el hospital nos dijeron que a mi hermana le habían dado pastillas para dormir. Cuando entré a secundaria conocí a un niño y platicamos, nos llevamos bien, nos empezamos a gustar. Entonces pues pasó el tiempo y me pidió ser su novia. Y yo le dije que sí. Pero güey, yo no sabía que ese vato se había traumado con su ex. Entonces empezó a juntar con ella. Y yo decía, pues, ¿qué onda? O sea... Entonces, bueno, en una de esas hacen una tardeada en la escuela. Y él se la pasó conmigo y todo súper bonito. Para esto, su ex fue a la tardeada. Y en un momento, este vato la acompaña para que la recojan. Y en eso llega un amigo y me dice que, oye, ¿tu novio se está besando con su ex? Y yo, ¿qué? Pues fui a hacérsela de pedo y le pregunté de qué es cierto y me dijo que no y yo ahí voy a creerle. Pero pues claro que sí era cierto. Entonces, bueno, después de eso duramos como un mes. Después me cortó por su ex. No lo voy a negar, la verdad sí me dolió. Pero sacan que en parte fue lo mejor, porque este vato solo me utilizaba, güey. Siento que yo fui como su rebote. Después ya ellos cortaron, empezó todo el pedo de la cuarentena, anduvo con una de las amigas de su ex, pero luego me habló, güey, y yo le contesté y ahí valió, porque empezamos a hablar demasiado. Hace mucho me enamoré de un güey, y resulta que este güey también estaba enamorado de mí, pero no me decía. Pero bueno, X, pasan unos meses, y mi hermano mayor se hace novio de su hermana. Pero nosotros seguimos siendo amigos. Pero pues después nos enteramos de que nos gustábamos y nos hicimos novios, pero a escondidas porque a mí no me dejaban tener novio. Entonces cuando teníamos como 5 meses de novios, nuestros hermanos nos descubren. Pero nos tiraron paro y no le dijeron a nuestros papás. Entonces seguimos de novios como por un año. Para esto estábamos en diferentes escuelas y en eso ya, o sea, nos graduamos y entramos a la misma escuela. Entonces los dos súper emocionados de que no, qué padre que nos podamos ver todos los días. Pero entonces a mí me empiezan a llegar rumores de que me estaba poniendo los cuernos, güey, con una amiga. Y le dije de que, oye, me están diciendo que me estás engañando, o sea, ¿qué pedo? Y él de que no, claro que no, ¿cómo que les vas a creer? O sea, yo te amo un chorro. Y ahí voy yo a creerle. Y ya, como que ahí quedó. Pero entonces nosotros teníamos que meternos en unos talleres. Y en estos talleres conocimos una chava que se llamaba Isabela. Y le coqueteaba enfrente de mí. Y él encima le seguía el juego, güey.